Tamaulipas, a Reynosa en particular. Ahí vamos a estar por la tarde en la apertura de una unidad de medicina familiar. Un par de días antes de que a Reynosa llegue el presidente Andrés Manuel López Obrador, un grupo delictivo se dedicó a tirar las cámaras de videovigilancia de la vía pública. El mandatario acude este viernes a una ciudad y un estado asolado por la delincuencia organizada, por la pelea de grupos delictivos y con autoridades infiltradas y bajo severos cuestionamientos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha llegado hoy a Tamaulipas. Llegó a Matamoros, posteriormente se ha trasladado a Reynosa, a una entidad, bueno, en el primer evento que ya lo tuvo hace unas horas, lo realizó y fue quizás el discurso más corto que ha dado Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. A Tamaulipas, a Reynosa en particular, ahí vamos a estar por la tarde. Amigas, amigos de Matamoros, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. La verdad es que me siento apenado, muy apenado, porque no debió hacerse este acto. Estamos en plena pandemia todavía y tenemos que cuidarnos todos, de modo que no voy a tardar mucho. El discurso tardó apenas 3 minutos con 20 segundos, el del presidente de la República, porque había mucha gente allí en Matamoros queriendo verlo. Y se trasladó por la tarde a Reynosa, en donde mañana va a tener la reunión de seguridad con el gobernador y también ofrecerá la conferencia de prensa matutina. Llega a Reynosa, un municipio, una ciudad complicada en materia de inseguridad, con presencia de la delincuencia organizada disputada por el Cártel del Golfo y los Zetas. El martes 25 de agosto, hace 2 días, te traje a este canal un video sobre las cámaras de videovigilancia derribadas en Reynosa. Derribadas desde la madrugada del martes, que se extendió este hecho hasta el miércoles, día siguiente de cuando te traje este video. Reportes ciudadanos informaron de cámaras destruidas a balazos o por un camión de volteo que iba tumbando los postes. Una acción que ocurrió en varios lugares, por lo tanto las autoridades consideran que es evidentemente orquestada derribar estas cámaras de videovigilancia. Las acciones continuaron, de destrucción continuaron todavía el miércoles. Hubo un medio llamado Breitbart en Texas que aseguró que estas acciones fueron consecuencia de una serie de operativos que hicieron las fuerzas especiales de Tamaulipas, que obligó a varios integrantes del Cártel del Golfo a desplazarse de la zona y reaccionaron en consecuencia. Esto, insisto, lo dio a conocer el medio Breitbart de Texas. Pero también hay mucho que destacar en torno de estas antenas, sobre todo porque no nada más es una zona de derribe de las antenas, sino también de instalación de las mismas. De acuerdo con la agencia Reuters, a este sistema de instalación de antenas se le conoce como antenas parásito. Trabajan encriptadas, no se pueden identificar fácilmente. Estás viendo imágenes de ocasiones anteriores donde han sido aseguradas a estos dispositivos. Se instalan principalmente en zonas rurales. Usan los delincuentes torres de celulares de compañías importantes con amplia cobertura. Al pie de las torres ponen una estación base que genera justo las ondas de radio y las esconden en maletas o las encapsulan para protegerlas del sol, y también en la parte de arriba instalan justo estas antenas parásitos para enviar la señal. Una señal que permite a los delincuentes enviar sus telecomunicaciones, tener conectados sus aparatos sin que otras personas o autoridades los logren descubrir. Esta visita del presidente a Tamaulipas ocurre
con un gobernador envuelto en 3 polémicas. La primera, Emilio Lozoya lo ha señalado de haber recibido sobornos cuando Cabeza de Vaca era senador. La segunda, Proceso y Animal Político afirman que hay una investigación abierta en Estados Unidos en contra del gobernador y que además ya fue compartida a la Fiscalía General de la República, que también ya presuntamente lo está investigando. Y la tercera polémica y la más reciente, que lo vimos justo en mi video de hace 2 días, un audio en donde se escucha a Eduardo Monge, actual jefe de oficina de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, hablar sobre el gobernador, decir que el gobernador recibió dinero de la delincuencia organizada. Ya escuchamos el audio completo hace 2 días, te pongo unos poquitos segundos para que recordemos qué fue lo que ocurrió. ¿Qué sabes de los nexos del gobernador con el narco? Es de buena fuente que recibió apoyo para su campaña y para sus hermanos los Metros por parte del comandante Miguelito y comandante Toro. De todo esto hay 2 respuestas. Una, la del gobernador, que también ya es conocida, que ha acusado al gobierno federal de dar una bofetada al el gobierno estatal, o pretender darle una bofetada, de tratar de 2 maneras el tema de seguridad, de politizar el tema de seguridad, pero también ha respondido que en todo esto hay un interés de un aspirante a la dirigencia nacional de Morena, de que se trata de Alejandro Rojas, por pues querer adquirir cierta notoriedad denostando o criticando al gobernador. Esto respondió el gobernador la semana pasada. Escuchemos un pequeño fragmento. Lo digo con toda claridad. No voy a permitir que se construyan denuncias a la Fiscalía General de la República cuyos propósitos sean meramente electorales. A mí no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de Morena. Pero también hay una respuesta del audio, una respuesta, esta es totalmente nueva, en donde Eduardo Monge, el que habla e inculpa al ahora gobernador, ofrece una respuesta, una versión de los acontecimientos, del por qué dijo lo que dijo. Lo subió a sus redes sociales y pues destacó que se trató de una declaración hecha cuando él estaba secuestrado y que habló bajo tortura. Escuchemos lo que respondió. Me presento a ustedes, mi nombre es Raúl Eduardo Monge Castillo. Solo para narrar un detalle, por ahí en las redes sociales se está viendo un video donde sale una serie de información, un video con audio y trae la carátula del Ejecutivo del Estado. Les comento que pues es un tema yo estuve privado de mi libertad hace 2 años en la ciudad de Tampico. Me llevaron a una casa de seguridad, golpeado, estuve cautivo 43 días, más de 6 semanas. En ese mismo lugar me tenían a serie de golpes y de tortura moral. Me hicieron leer un oficio que tenían ellos, tenían atado de manos hincado y leyendo un documento, mismos que son completamente falsos, ni las personas ni los hechos que se narran ahí son reales, es mentira totalmente. Era un tema en su momento de campaña, estamos hablando que eran las elecciones federales del 2018, y era un golpeteo político ahí que se traía. Si bien el gobernador recibió hoy al presidente de la República en Matamoros, previo a ella, hoy mismo estuvo en Texas con representantes de seguridad de Estados Unidos. Se reunió con representantes de la DEA, de la Patrulla Fronteriza, del FBI, del Buró, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, para hablar temas de seguridad que comparten en la frontera y poderlos plantear ante el presidente en la conferencia, previo a la conferencia, en la reunión de seguridad de mañana en Reynosa. Esto también ocurre, la visita de López Obrador a Tamaulipas ocurre con una evaluación que ha hecho el Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en cuanto a homicidios dolosos asegura que en julio del 2020 Tamaulipas ocupa el lugar 18 a nivel nacional, 1.9 víctimas por cada 100,000 habitantes, 0.4% más que el mes anterior, pero 0.4% por debajo de la media nacional. Y en
toda esta visita también en cuanto a lo que respecta del gobierno federal, han venido desde el gobierno federal mismo, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han venido ofreciendo una serie de explicaciones sobre otro acontecimiento ocurrido en Nuevo Laredo, el pasado 2 de julio. Recordemos, el 2 de julio fueron militares atacados por delincuentes, atacados a balazos. Los militantes repelieron el ataque. Hubo 12 presuntos delincuentes abatidos, según lo informó la Secretaría de la Defensa Nacional, pero posteriormente, y esto ha sido una denuncia que ha traído el medio de El Universal, posteriormente se informó que de esos 12 no todos eran delincuentes, sino había 3 personas secuestradas que fueron asesinadas por los militares estando amarradas de pies y manos. Tras hacer esta denuncia, el presidente de la República ha ordenado una investigación que es ejecución extrajudicial cometida por militares y han venido ofreciendo una serie de actualizaciones sobre el curso de estas investigaciones. Hoy, nuevamente, en el seguimiento que da este medio sobre esta denuncia, destaca que tuvo acceso a las declaraciones de 5 soldados de los que han estado investigando, y han señalado que había 5 cámaras en el lugar de los hechos. Una la tenía un vehículo, la cual no estaba conectada. Otro soldado no llevaba el casco con la cámara, por lo tanto no grabó nada. Otro dijo que estaba lejos del lugar. Y en resumen, las cámaras que se llevaban no captaron absolutamente nada. Luego entonces se desconoce de dónde surgió la grabación con la que se pretende inculpar al ejército de estos 3 presuntas ejecuciones extrajudiciales. En torno de todo ello, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, también ha ofrecido otra actualización sobre este tema. Son más de 20 los soldados que están bajo investigación en este momento. Escuchemos lo que dijo el secretario sobre esto acontecido en Tamaulipas. En cuanto a la investigación que se está desarrollando, la Fiscalía General de Justicia Militar, desde la fecha en que se llevó a cabo este evento en Nuevo Laredo, inició una investigación. Con lo que resultó del video que hace unos días salió a la luz, ya la Fiscalía General envió personal de la Policía Ministerial Militar a continuar con las investigaciones que van a estar centradas en lo que se observa en el video. Ya en su momento la Fiscalía nos hará del conocimiento cuáles fueron los resultados de las investigaciones, y si en algún momento tiene que derivarlo hacia la parte civil, a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia Militar lo hará a través de los conductos para derivarlo y que siga la investigación. Al estar involucrado un civil dentro de la actividad militar, no lo juzga la jurisdicción militar, lo tendrá que juzgar la parte federal. Toda la base son 22, 24 elementos los que están involucrados en el desarrollo de esa actividad, en esa agresión que tuvimos por parte de la delincuencia. Ellos fueron los que respondieron, y en estos casos normalmente la Fiscalía la investigación la hace completa a todo el personal que esté involucrado para poder identificar perfectamente cuál fue la situación y si se tuvieron excesos o lo que resulte de la investigación que ellos hacen. Tamaulipas, un estado con muchas heridas abiertas, un estado azotado por la inseguridad. En el caso también de corrupción, por los señalamientos de Emilio Lozoya hacia el gobernador, pendientes con lo que esté ocurriendo en las próximas horas, en los próximos días, en torno de todos estos temas. Emilio Lozoya probablemente declare más, haya más pruebas, sepamos más por parte de la Fiscalía o por algún trascendido. También del caso, por ejemplo, del gobernador investigado en Estados Unidos y por la Fiscalía, de acuerdo con investigaciones periodísticas, pendientes también de las confirmaciones de estas mismas investigaciones por parte de las mismas autoridades. En el caso de la investigación hacia los militares, bueno, atención con lo que tenga que decir la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también la Fiscalía, que está haciendo la investigación sobre lo que está ocurriendo en Reynosa,
atención con autoridades municipales, estatales, federales, las Fuerzas Armadas que también tienen presencia en esa entidad. Muchos temas pendientes, muchas cosas están sucediendo en Tamaulipas y que obviamente actualizaciones que estaré desahogando en este canal, en el canal del Caporal, en el canal secundario, en el resto de mis redes sociales, y también los estaré desahogando, los estaré compartiendo en los boletines matutinos. Te recuerdo, todas las mañanas estoy compartiendo y ya he cambiado el formato. Por favor, confírmenme si ya les llegó este nuevo formato de vía correo electrónico. Les está llegando un resumen informativo. Todas las mañanas. Así que si tú quieres recibirlo en tu correo electrónico, en la descripción de este video está el link para que allí me compartas tu correo y estés recibiendo esta información todos los días. Hay mucha información que estoy compartiendo en muchas redes sociales. En la descripción de todos mis videos están todas mis cuentas: Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, Discord, TikTok. Los boletines por correo electrónico. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos 11:30 aquí en este canal, 11:30 de la noche con el Caporal Nocturno. Y como siempre, no olvides reventar el botón de like.